por qué Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted cree que esa frase de Juan fue natural o espiritual? Ay, gloria a Dios, aquí lo estamos entendiendo perfectamente, porque estamos entrando en una dimensión que entonces necesitamos entender, porque Dios quiere que nosotros entendamos las cosas en el espíritu. La gente piensa que las cosas en el espíritu no tienen entendimiento, y es mentira. Se llama inteligencia, ¿qué? Espiritual. Quiere decir que aunque sea espiritual, yo soy capaz de entenderlo aún en mi psiquis, ¿qué? Natural. Entonces la gente dice: no, es que me tomó el espíritu. ¿Qué se dice? No sé, pero me tomó. Espiritual, ¿vale? El espiritual dice que debe entender las cosas y saberlas. Luz, no se ría, hermana, que me hace reír. Es broma. Entonces, ¿cuántos vamos entrando en esa dimensión del espíritu? ¿De qué tema vamos a hablar? De la sangre de Cristo. ¿Es natural o es espiritual? Usted, cuando piensa en la sangre de Cristo, ¿en qué piensa? Cuando usted piensa en Juan el Bautista, que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso qué es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso qué quiere decir? El Cordero era un animal que Dios usaba en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, para sacrificio. ¿Por qué? Es que a Dios le gustan los sacrificios. El sacrificio hacía parte de, digamos, de ese proceso que Dios había establecido para que las personas pudieran expiar. O sea, la palabra expiación quiere decir quitar, arrancar, desaparecer el pecado que tenían. Entonces la palabra de Dios nos enseña que para Dios la única paga por el pecado es la muerte. ¿Cómo así? Y no es que es un Dios misericordioso, lleno de amor. Dios es un Dios misericordioso, lleno de amor, pero existen leyes espirituales y leyes ¿qué? Eternas. Y en las leyes de Dios, Dios estableció que cuando una persona pecaba, lo único que merecía para quitar ese pecado era la muerte. Entonces, ¿qué pasaba? Dios estableció, porque a Dios no le gustaba el sacrificio humano, Dios estableció que la forma de expiar ese pecado es que un animal, en vez de que muriera un ser humano, moría un animal en lugar de la persona. Entonces usted va a ver que en el tabernáculo, llamado el tabernáculo de Moisés, por eso Dios estableció levitas, estableció sacerdotes. Ellos tenían que estar haciendo sacrificios continuos. ¿Para qué? Para expiar. O sea que cogían al pobre corderito, le ponían la cabeza, lo degollaban y moría en lugar suyo por el pecado. Así expiaban el pueblo de Israel, porque Dios no es amigo del pecado. El pecado y Dios no pueden cohabitar. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, y Jesús es llamado el Cordero. O sea, ¿él qué hizo? Sacrificarse. Hay gente que dice, como hablamos en las clases: ay, que Cristo murió en la cruz. No, Cristo no solo murió en la cruz, Cristo murió en lugar tuyo. Y eso marca una diferencia. Porque una cosa es que alguien muera por ahí, pero la pregunta es: ¿por qué Él murió? Él murió porque los que merecíamos morir allí éramos nosotros. Entonces, por eso Juan utiliza esa expresión y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra del Señor enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el Cordero era sacrificado y la sangre se derramaba, y esa sangre que se cubría. Por eso la gente dice: me cubro con la sangre. ¿Cuántos han escuchado eso? Y uno dice: me cubro con... Pero ¿usted por qué dice eso? ¿No sabe? Porque somos así, religiosos. Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Usted qué está diciendo con eso? La sangre, la palabra de Dios dice que representa. ¿Qué representa la sangre? La vida. Vamos a Deuteronomio para entrar en todo este mar de conocimiento que el Señor nos quiere traer hoy, de entendimiento, para que entendamos un poco el sacrificio de Él
por nosotros. Deuteronomio 12:23 dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Entonces la sangre representa ¿qué? La vida. Entonces por eso cuando el cordero era sacrificado y derramaba su sangre, quería decir que el cordero estaba muriendo en lugar del otro. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo hasta allí? Romanos 6:23, ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es, ¿cuál es la paga del pecado? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la única forma en que nuestros pecados, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados, a día de hoy nosotros estaríamos como los judíos, sacrificando ¿qué? Animales. Pero Él hizo un solo sacrificio por toda la humanidad. Y Él derramó su sangre, no porque éramos inocentes, por el contrario, porque éramos ¿qué? Culpables. Por eso la palabra del Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo del 18 al 22. Recuerde que cuando Jesús muere y resucita, se establece un nuevo pacto. Por eso el autor de los Hebreos empieza aquí y dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, acuérdense que cuando Dios hace el pacto con la nación de Israel, sacrifican el animal y empiezan a regar la sangre, sobre todo representando que la sangre que representa la vida, regando la sangre, y la sangre representa ese sello de ese pacto, y ese pacto que tiene ¿qué? Vida. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también al todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Tremendo, ¿no? Y casi todo, escuche bien, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, estamos entendiendo la importancia del sacrificio de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, si no muere alguien en lugar tuyo, ¿quién tendría que morir? ¿Quién tendría que morir? Estamos entendiendo el valor del sacrificio de Cristo. No es que Él murió, no, Él murió por mí. Y hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande cuando yo escucho que alguien murió, pero cuando a usted vienen y le cuentan que esa persona fue su lugar, y que el que debía estar allí derramando esa sangre era yo, algo tiene que cambiar, porque eso nos lanza un mensaje grande, y ese mensaje se llama yo te amo. Porque solo alguien que te ame de una manera tan profunda es capaz de morir en tu lugar y siendo culpable. Porque es que no es que hemos sido inocentes. Si nos ponemos nosotros hoy a pensar honestamente aquí donde estamos, ¿cuántos pecados hemos cometido cada uno de nosotros? Haga la lista. Haga la lista. ¿A cuántas personas hemos mentido? ¿A cuántas personas hemos engañado? ¿Hacia cuántas personas hemos tenido malos pensamientos, malos sentimientos? Hemos sido egoístas. ¿La lista es larga o no es larga? ¿Merecíamos morir o no merecíamos morir?
Porque si la paga del pecado, el pecado solo merece la muerte según la ley de Dios, ¿qué merecíamos cada uno de nosotros? Esa es la verdad. Y por esa sangre, por eso esa sangre tiene tanto valor.